Dios es un sádico cósmico que espera que sus hijos mueran para lanzarlos al infierno y torturarlos por toda la eternidad. Este era el mensaje de un joven agnóstico universitario. Dios es un sádico. Qué concepto, ¿verdad? Y lamentablemente muchas personas apoyan esta idea. Un sádico que espera que su creación pueda morir y si es que se portaron mal, los va a lanzar a un lugar donde va a torturarlos por toda la eternidad. Hace algún tiempo coloqué en mi canal un programa completo sobre el infierno. Y leí un mensaje que me llenó de tanto dolor. Y decía así: si no existiera el infierno, yo estuviese disfrutando de la vida. Pero mi miedo de morir y ser lanzado al infierno me obliga a ser creyente. Guau. Y decía otras cosas, pero yo tomé apenas esa parte del mensaje. Yo estuviera disfrutando de la vida si es que no existiese un infierno. Pero como el infierno existe, entonces yo tengo que servir a Dios, porque tengo miedo del infierno. Yo siempre me pregunté, ¿ese es el tipo de obediencia que Dios quiere de sus hijos? En la Biblia ya vemos que Dios condena la obediencia forzada. En la Biblia ya vemos que Dios incluso condena las cosas buenas si es que no es por amor. Pero hay tanta gente que está en la iglesia y está simplemente por miedo, no por amor. Y obviamente que la mayoría sustenta la existencia del tormento basado en la parábola de Lucas, cuando Jesús habla del rico y Lázaro. Ese no es nuestro tema de hoy. Sin embargo, la parábola que Jesús cuenta, el rico y Lázaro, no estaba hablando de manera literal. Sabes que las parábolas tienen un asunto interesante. Por ejemplo, en la parábola, el ser humano es representado por una oveja. No significa que el ser humano es una oveja. En la Biblia encontramos parábolas, por ejemplo, la parábola del rey que convidó a todos y nadie asistió. Eso no era real. Una parábola era una ilustración para mostrar lecciones espirituales. Entonces hay parábolas que nosotros tenemos que leerlo, no como asuntos reales, sino extraer las lecciones, qué cosa es lo que Jesús quería enseñarnos. Y cuando tú intentas sacar una doctrina de una parte de la Biblia sin verlo en su contexto general, vas a entrar en serios problemas, porque te vas a aferrar a ese texto y cuando vas a otro texto te vas a negar a leer o te vas a negar a aceptar lo que dice porque te aferraste a uno solo. A la Biblia no se le entiende por pedazos. La Biblia tiene que entenderse en un contexto mayor. Lo que Jesús dijo ya estaba respaldado por el Antiguo Testamento, ya estaba respaldado por los otros profetas. ¿Entiendes? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que cuando encontramos un texto, vamos a aclararlo ese texto a la luz de toda la Biblia, no aferrarnos a uno, porque ese uno puede tener su explicación en otro. La Biblia es una unidad. Algunos piensan que el Antiguo Testamento es una cosa, el Nuevo Testamento es la contradicción del Antiguo. No, el Nuevo Testamento es la continuación, no la contradicción. No vamos a hablar de la parábola del rico y Lázaro porque ahí es otro tema donde podemos hablar de las lecciones que Jesús tuvo que enseñar para las personas. Pero vamos a hablar directamente del tema. ¿Sabes que muchas personas hoy niegan y rechazan a Dios porque no lo conocen? Es impresionante la cantidad de agnósticos y la cantidad de ateos por causa de esta doctrina. Porque tienen un concepto distorsionado de Dios, y Dios no es lo que muchos piensan. Algunos creen que Dios funciona como un secuestrador. Dios agarra a las criaturas, a su creación, y con un arma en la mano le dice, si no me obedeces te mato. Ese no es el Dios que presenta la Biblia. La Biblia presenta un Dios que da libertad. Finalmente cada uno va a cosechar lo que libremente eligió. Pero no un Dios amenazador.
La Biblia declara, Dios es amor, primera de Juan 4:8. Es más, la única religión que define a Dios en una sola palabra es el cristianismo. Nosotros no creemos que Dios tiene amor. Nosotros creemos que Dios es amor. Él no tiene, Él es. ¿Cómo entonces juntar la idea del amor con la idea del tormento eterno? Y aquí vamos a analizar de cómo surgió este asunto. Lamentablemente, la mayoría de cristianos cree en un concepto del infierno más dentro de los fantasiosos patrones de Dante Alighieri. ¿Sabes que él dibuja a Satanás todo de rojo, con rabo, con cuernos y un tridente en la mano? Que es atormentado, tú puedes encontrar esta imagen popular en todos los lugares, y que atormenta a todos los que no fueron salvos de sus pecados. Entonces, a ese concepto de Dante Alighieri se añade otro asunto, de que justamente comienza la tormenta inmediatamente después de la muerte. O sea, tú mueres, si eres bueno, derecho te vas al infierno, y allí, como el diablo y sus demonios están en llamas, tú también vas ahí a ser torturado, y esto dura por toda la eternidad. Entonces la gente dice, no, yo no quiero eso. Entonces yo voy a arrepentir, voy a estar ahí, aunque no me guste, pero voy a estar porque no quiero entrar al infierno. Yo voy a hacer las cosas buenas porque no quiero el infierno. Porque tiene un concepto distorsionado, totalmente. Dios nunca quiere una obediencia por miedo. Además, no debemos tener miedo a porque este no es el infierno que habla la Biblia. Lamentablemente hay millones de personas que creen en este mito. Y créeme lo que te estoy diciendo, esto es un mito. Y esta es una de las mayores mentiras que se infiltró dentro del cristianismo. Esto se llama la teología del miedo. Las personas pasan a obedecer a Dios por el pavor de ser torturadas durante toda la eternidad. Ya no es una obediencia, una entrega por amor, sino solamente por miedo. Entonces, ¿cuántas personas hoy se han vuelto al ateísmo, al agnosticismo, por culpa de este concepto que es antibíblico? ¿Cuántas personas incluso negaron su fe porque entendieron que lo que hace Dios es inaceptable? Ni siquiera el ser humano, siendo perverso y cruel, haría lo que algunos piensan que Dios hace. Ni siquiera un ser humano siendo perverso. Y ahora te voy a explicar las razones. Hay un texto interesante que dice así: el infierno eternamente ardiente, predicado desde el púlpito y presentado constantemente a la gente, representa una injusticia para el carácter benevolente de Dios. Me encanta este concepto. Lo presenta a Dios como el mayor tirano del universo. Dios ya no sería justo, y te voy a explicar por qué. Este dogma difundido ha hecho volver a millares al universalismo, a la incredulidad y al ateísmo. Claro, ¿cómo yo voy a creer un Dios torturador? El ser humano con tanta maldad no ha llegado a esto. ¿Y Dios podrá hacer eso? Pastor, pero la Biblia habla de infierno. Espera allí, vamos a llegar. Pero quiero que quede bien el concepto en tu mente. Dios nunca motiva a alguien que le pueda amar por miedo de la tortura eterna. Primer concepto que debe quedar claro. ¿Correcto? Si queda esto claro, vamos a lo segundo. ¿Por qué la creencia del infierno es una fuente de miedo? Curiosamente, yo te voy a decir una cosa, que la palabra infierno en la Biblia no representa miedo, representa descanso. ¿Por qué razón? Hoy te voy a demostrar bíblicamente que el concepto de infierno que tenemos no es bíblico. La Biblia presenta un infierno diferente. Nuestras creencias deben estar basadas solamente en las Escrituras, nada fuera de ella. Pastor, ¿qué significa entonces tormento? ¿Va a haber castigo o no va a haber castigo? Castigo va a haber. ¿Va a haber fuego? Sí va a haber. ¿Va a ser real? Sí va a haber. Pero que estén quemándose eternamente es otra cosa. ¿Cuál es el problema? El problema es el concepto que tenemos de una palabra. Hay palabras en un idioma que pueden sonar igual y pronunciarse igual, pero significan totalmente diferente en otro idioma. La Biblia fue escrita
en griego el Nuevo Testamento, hebreo el Antiguo Testamento y en arameo parte del Antiguo Testamento. Lo que hacen las sociedades bíblicas es traducir para nosotros del idioma original. El problema, y todas las personas que saben más de un idioma van a entender algo, que cuando ustedes están traduciendo del otro idioma, hay cosas que no se pueden traducir exactamente. Tú tienes que buscar otras palabras para poder decir lo que el otro está diciendo en su propio idioma. Eso sucede en la traducción. Por eso es que hay confusión con la palabra alma. El concepto bíblico alma es ser vivo, es vida. En cambio, el concepto alma desde el punto de filosófico griego es algo que está dentro del cuerpo y que se libera cuando uno muere. Eso no dice la Biblia. Pero cuando nosotros vamos a la palabra infierno, vamos a encontrar que la Biblia habla de infierno. Pero ¿qué palabra es traducida como infierno? La palabra Sheol, que es en el hebreo en el Antiguo Testamento. La palabra Sheol es traducida como infierno tantas veces en la Biblia. ¿Y qué significa Sheol? Sepultura, lugar de silencio, lugar de descanso. Entonces, cuando la Biblia habla infierno, ¿qué cosa está diciendo? Sheol. ¿Qué es Sheol? Sepultura. La segunda palabra es la palabra griega, que es equivalente al Sheol, que es la palabra Hades, que también significa sepultura. Pero ¿cómo es traducida? Es traducida como infierno. Entonces, cada vez que tú lees la palabra infierno en la Biblia, puedes traducirla como sepultura. Simple. Y ya estamos libres de tanto concepto que por allí se puede dar. Entonces, cuando una persona muere, va al infierno en sí. ¿Pero qué es infierno? Sepultura. No es un lugar de tormento. Y la Biblia enseña lo siguiente: cuando una persona muere, no va a sufrir, no va a disfrutar. Cuando una persona muere, duerme inconscientemente. La muerte es considerado como un acto, como un estado de inconsciencia. Eclesiastés 9, 5 y 6. Los vivos nada saben. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Eso es lo que dice la Biblia. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No esperan nada. Su memoria está en olvido. Sus amores, sus pasiones, sus odios, todo llegó a su fin y nunca más volverán a tener parte en lo que se hace en la vida. ¿Qué cosa está diciendo? ¿Los muertos se van al tormento, se van al paraíso? No, dice, nada saben, nada sienten, en absoluto. Entonces, la palabra de Dios afirma claramente que cuando uno muere, no hay conciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección. O sea, cuando uno muere, no hay vida celestial ni vida infernal. Permanece en un estado de inconsciencia hasta el regreso de Jesús. Eso dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 16. El apóstol Pablo dice: hermanos, queremos que no ignoren lo que va a pasar acerca de los que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque ¿acaso no creemos que Jesús resucitó? Así también Jesús resucitará a todos aquellos que han muerto en él. Por tanto os digo y afirmamos que los que estamos vivos ya hemos quedado hasta la venida del Señor. De ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. ¿Qué cosa dice? Es decir, los muertos, ¿dónde están? En su tumba. No están en el cielo, no están en el infierno. Y ahí el versículo 16 dice: porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, eso dice la Biblia. No dice cuando una persona muere, pues ya se fue a disfrutar, se fue. No. Están descansando hasta la venida de Jesús. ¿Tú recuerdas cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro? Jesús dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, porque la muerte es considerada un sueño y el acto de despertar es considerado resurrección. Solo que es un sueño sin sueños. Un sueño porque es un estado de inconsciencia. Tú te acuestas hoy 9 de la noche y pasó toda la noche, dormiste, te despiertas, no pasó nada, no pasó el tiempo. Porque cuando tú duermes entras en un estado de inconsciencia, no estás mirando cuántas horas pasan, no estás sintiendo nada, tú estás durmiendo. Por eso es considerado como la muerte como un sueño. Y es interesante que cuando Jesús va a la tumba de Lázaro, no le dice: Lázaro, baja. No le dice: Lázaro, sube. Porque si Lázaro estuviera en el cielo, dice: Señor, Lázaro, baja. Lázaro hubiese dicho: Señor, ¿para qué me haces bajar? Yo estaba disfrutando arriba. ¿Para qué vivir ya? ¿Para qué?
Jesús le dice sal. ¿Qué significa sal? Estaba allí en la sepultura. ¿Me entiendes? Ahora, ¿de dónde surge toda esta enorme confusión? ¿Sabes que la mayoría de cristianos todavía cree en que el infierno es un lugar físico donde hay llamas y llamas y de ahí vas cuando tú mueres? Esta idea fue aceptada por los cristianos de la Edad Media. Y estos cristianos interpretaron mal algunos textos bíblicos. Por ejemplo, Mateo capítulo 25, versículo 41. Ahí cuando Jesús dijo lo siguiente: luego les dirá a los que están a su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces tú puedes decir aquí, aquí está, pastor, ya ve. Aquí dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, existe el fuego eterno. Primer concepto. Jesús aquí está hablando del juicio de las naciones, que no es cuando una persona muere, será en el día final. Número 2, ¿qué significa fuego eterno? Y no es el único texto. Ahí en el versículo 46 dice, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿cómo entender castigo eterno y vida eterna? Esto nos puede confundir. Marcos 9:43 dice, si tu mano te hace cortar o te hace pecar, córtala, dice, ¿no? Porque más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros ahora tenemos que entender lo siguiente. El fuego y el castigo eterno se refiere a la duración de fuego o a las consecuencias. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y vamos a preguntarnos y vamos a encontrar respuesta en la Biblia. ¿Ese fuego que no se apaga significa que va a durar por toda la eternidad? ¿Eso es lo que significa? Muy bien. Aquí vamos a traducir otra palabrita. Y si tú quieres compararlo, anda a un interlineal que está disponible en internet y vas a comparar esto. En la Biblia, la palabra eterno es la palabra olam en el hebreo. Y en el griego es la palabra aionios. Olam significa eterno. Aionios significa eterno. ¿Qué significa eterno en la Biblia? Hay dos significados. Eterno mientras dure y eterno para siempre. Pastor, ¿cómo es esto? ¿Cómo yo puedo hacer la diferencia? Es fácil. Eterno mientras dure significa cuando la palabra olam está unida a algo humano o al pecado. Es eterno mientras dure. Y eterno sin fin es cuando la palabra olam o la palabra aionios está unida a Dios. Cuando la palabra eterno está unida a Dios, por ejemplo, los justos irán a la vida eterna. ¿La vida eterna a quién está unida? A Dios. Entonces es eterno sin fin. Pero si dice es eterno y la palabra olam o aionios está unida a pecado o a ser humano, es eterno mientras dure. Tú puedes decir, pastor, yo no le creo. Es que a mí no tienes que creer. Vamos a la Biblia. Primera de Crónicas 28, mira. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. David está hablando lo siguiente. Primera de Crónicas 28, 4 dice así. Jehová, el Dios de Israel, me eligió de la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey de Israel. ¿Sabes qué palabra está usando aquí? Olam, que puede ser traducido también eternamente. ¿Qué cosa está diciendo David? Yo voy a ser un rey eterno. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? David sigue reinando.
Vamos al capítulo 29, versículo 27, una página más adelante. Y el tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años, 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén, y murió. ¿Y dónde está que vas a ser eterno, David? Eterno mientras vivía. ¿Qué significa eterno allí? Ininterrumpidamente. Cuando vas a Éxodo 21:6, te voy a dar solo texto para que tú verifiques en casa. Dice que el esclavo tiene que ser eternamente esclavo de su amo. ¿Significa que todo eternamente va a vivir para ser esclavo? No. Mientras viva, es esclavo. Isaías 34:10 habla del juicio contra Edom y dice que el fuego subirá por los siglos de los siglos. Ahí está la otra idea, ¿no? El fuego que no se apaga. Por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿Edom sigue ardiendo hasta hoy? No. Otro texto. Judas está un libro antes de Apocalipsis. Versículo 7. Mira lo que dice Judas. Judas, versículo 7. Dice así. Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, ¿qué cosa está diciendo? Que ellos sufrieron el fuego eterno. ¿Qué significa fuego eterno? ¿Que Sodoma y Gomorra sigue ardiendo? No. Tú puedes ver allí el texto en 2 de Pedro 2:6, dice que Sodoma y Gomorra se redujo a cenizas. Pero ¿por qué dice que sufrieron castigo eterno? La consecuencia es eterna. Y Cristo vino a librarnos de la muerte eterna. La muerte sin esperanza. Entonces, cuando la palabra eterno está ligada a Dios, es eterno sin fin. Por eso, vida eterna es eternidad sin fin. Pero cuando la palabra eterno está ligada al ser humano, al pecado, es con fin. ¿Por qué? Porque Dios va a acabar el pecado para siempre. Ahora, yo quiero hacerte aquí algunas preguntas. Si el pecador, vamos a reflexionar aquí, va a quemarse eternamente, para quemarse eternamente tiene que vivir eternamente. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? O sea, para quemarse eternamente tiene que tener vida eterna, eternamente. La Biblia no hay promesa que hay vida eterna para el pecador. La vida eterna solamente es para el justo, para aquel que acepta a Cristo. Entonces, ¿cómo va a haber fuego eterno si el pecador no es eterno? ¿Entiendes? Apocalipsis 21:4 dice que cuando Cristo venga enjugará toda lágrima. Dice, no habrá llanto, ni muerte, ni dolor. Entonces, esto es una promesa falsa. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo venga no terminará con la muerte, porque la muerte, ¿qué cosa será? Eterna. Si es que van a sufrir eternamente, entonces la muerte nunca muere. La muerte es eterna. Y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia enseña en Salmos 37:20, Salmos 145:20, Salmos 21:9, Proverbios 2:22 y Apocalipsis 20:9 y 14, que los impíos perecerán, serán destruidos, serán consumidos, serán eliminados. O sea, ellos van a recibir el castigo, sí. De fuego, sí, pero no eternamente, ininterrumpidamente, mientras dure. Y eternamente será la consecuencia. La vida eterna es una eterna sin fin porque la eternidad está ligada a Cristo. Pero el fuego eterno, como está ligado al pecado y al ser humano, es eterno mientras dure. Por eso es que la idea de que Dios va a torturar eternamente a las personas denigra el carácter de Dios. ¿Cómo tú pasarías la eternidad sabiendo que tu familia está quemándose eternamente? ¿Será una eternidad de felicidad? Piensa conmigo. Como una persona que vivió 80 años pecando, va a tener como condena 300 millones y millones de años quemándose. Ni siquiera la justicia humana, siendo injusta, hace eso. Ni siquiera. ¿Cómo es que alguien que pecó 80 años va a quemarse millones de años como consecuencia? La condena no está en proporción a su pecado. Entonces, escúchame una cosa. El fuego es real, el castigo es real. Pero no es que arderán eternamente. La Biblia enseña que el pecado será eliminado, Satanás será eliminado, la muerte será eliminada. Pero si es que yo creo que van a haber personas quemándose eternamente, entonces la muerte no tendrá fin, Satanás no tendrá fin, los pecadores no tendrán fin. Entonces las promesas de Dios no sirven. Pastor, entonces ¿de qué vino a librarme Jesús? Jesús vino a librarte de la muerte eterna, porque quiere darte vida eterna, de la condenación eterna. Por eso es que Él vino a ofrecerte la vida eterna. Y eso es una decisión.
Cuando nosotros vamos a la Biblia y entendemos lo que significa la promesa de Dios y sacamos de nuestra mente todas aquellas teorías y aquella filosofía que por allí en el tiempo han sido colocados en nuestra cabeza, podemos servir a un Dios de amor y podemos amar a ese Dios que nos libró de la muerte eterna. Y hoy tú puedes aceptar esta verdad porque eso es lo que la Biblia declara. Deja de tener miedo y comienza a servir a Dios por amor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. A partir de hoy queremos rendirte un servicio por amor, no por miedo. Que tu palabra pueda estar en nuestro corazón y hoy aceptamos la vida eterna, una vida a tu lado. Quita de nuestro corazón aquellas filosofías que distorsionan tu carácter. Quiero aceptar solo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.